presento al doctor Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez, quien nos imparte la conferencia El peligro de contar una sola historia. Bienvenido. Sí. Bueno, si escucha bien, ¿sí? Pues muchísimas gracias por participar en este día y pues asistir puntualmente a este evento, para lo cual pues me gustaría empezar a hablarles acerca de mi experiencia. Principalmente el pretender transmitir una perspectiva humanístico-existencial ha sido bastante complejo. ¿Por qué? Porque realmente es difícil entrar en el mundo de lo que nosotros hoy conocemos como la fenomenología. La fenomenología es algo que de alguna forma no se puede enseñar. Yo no te puedo enseñar como tal a hacer fenomenología. Entonces, de alguna forma, el transmitir una perspectiva, una manera, un enfoque, un camino, eso es precisamente lo que tiene que ver con la analogía con este Congreso de Desarrollo del Potencial Humano. Es ir dándonos cuenta cómo cada uno de nosotros va teniendo pues un propio camino, va precisamente teniendo ciertas habilidades, ciertos recursos y cómo puede ir desarrollándolos y potencializando. Realmente la mayoría de las instituciones educativas a lo largo de toda la República Mexicana, cuando forman a psicólogos o a terapeutas, yo muchas veces he hecho una analogía en donde la misma institución llega a tener un método y este método lo convierte en una metodología. Y entonces los alumnos pues terminan aprendiendo esa metodología para pretender transmitirla o aplicarla indiscriminadamente a todas las personas que precisamente se van topando en su camino como profesionistas. Entonces se vuelve más que un acompañamiento o un trabajo terapéutico, pues una multiplicidad de frases, cliché, conocido por todos nosotros, por lo menos en este contexto. Es bien interesante darnos cuenta cómo es que entonces los mismos alumnos cuando empiezan una formación empiezan a adquirir estas frases cliché, que ahorita mencionaré como cuáles. Y el problema no son las frases, el problema es cómo pretendo aplicar estas frases a toda la persona que se me encuentre enfrente. Es como si yo tuviera una playera unisex, unitalla, blanca, de algodón, que precisamente entonces a la persona que llegue a estar enfrente de mí, se la voy a poner. Entonces no me importa si la persona está delgada y le queda toda guanga, o si de alguna forma está más regordeta y le queda toda apretada, o si de alguna forma la otra persona quería una playera azul, pero pues yo solamente tengo blanca, o incluso si venía por otra prenda, yo solamente le voy a vender playera. Entonces vemos cómo constantemente en las aplicaciones terapéuticas, en las aplicaciones en grupos, se llegan a hacer una multiplicidad de frases y el problema es cuando estas frases, en lugar de comprenderse cuál es la pretensión de aplicarlas, simplemente se reproducen indiscriminadamente como frases de que te das cuenta, cómo te vas, qué te lleva, qué becas, y cada lugar, cada centro, cada escuela, cada instituto va transmitiendo diferentes frases, por decirlo de alguna forma, y los mismos alumnos entonces piensan que repetir estas frases es precisamente hacer terapia. Realmente, como les menciono, cuando yo imparto pues clases, ya sea a nivel de maestría, a nivel de doctorado o de forma externa, yo siempre les menciono a los alumnos, lo máximo que yo puedo hacer es compartirte mi experiencia de cómo yo hago fenomenología. Y entonces quizá al principio, pues los alumnos van precisamente comprendiendo y pueden apoyarse en lo que yo hago, quizá como si fueran unas muletas, una andadera o una silla de ruedas. El problema es que precisamente la propia persona es la que tiene que recorrer este camino. Es como esa canción de Cantares, no sé si la ubiquen o la conozcan y pues más generaciones nuevas. Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. El problema es que también la canción tiene un error, ¿sí? Ya que realmente tampoco es que exista el caminante, porque el caminante también se va construyendo a la par del camino. Entonces es bien importante ir comprendiendo que ser terapeuta, por lo menos desde una perspectiva fenomenológica, humanístico-existencial, es un camino que cada uno de ustedes tiene que recorrer. Cada uno de ustedes tiene que precisamente conocer y cada uno de ustedes tiene que descubrir. El problema radica en que la mayoría de las personas pues no quiere recorrer caminos, quiere ya seguir caminos andados. Y entonces ahí es en donde empiezan todas estas complicaciones. Para lo cual el día de hoy vengo a platicarles acerca de el peligro de contar una sola historia. Por supuesto, muchas veces, muchos alumnos, muchos directivos, pues me han dicho que una forma en la cual yo veo esta realidad, pues es bastante cruda. Incluso ayer en algunos talleres era parte de lo que precisamente me comentaban. Pero pues la realidad también es cruda, ¿sí? No es que lo sea todo, pero no podemos negar que existe también esta otra parte. Realmente es importante entonces empezar a darnos cuenta cómo ante una realidad, si nosotros lo vemos incluso desde un aspecto histórico, vamos a darnos cuenta cómo al principio de la evolución, incluso nuestros propios antecesores de ser Homo sapiens, pues tenían miedo. ¿Sí? Los mamíferos tenemos miedo. ¿Y a qué precisamente le pudiéramos tener miedo en circunstancias tan extremas en la naturaleza? Pues algunos sociólogos y antropólogos nos hacen referencia a que estos miedos pues principalmente tienen que ver en dos direcciones. Aquellos animales que precisamente son más grandes y fuertes que nosotros o ante lo que no podemos explicar. ¿Cómo pareciera entonces que aquellos fenómenos que precisamente no podemos explicar nos generan angustia? Y no solamente es que nos genere angustia, sino que entonces pareciera una gran necesidad de las personas tratarle de dar un sentido, una forma, un significado a aquello que precisamente no puedo comprender, que se me dificulta precisamente poder de alguna manera significar en mi cabeza. Realmente ahí es en donde podemos ver cómo es el origen de las mitologías, de las religiones, porque entonces, pues en algún contexto, si de repente empezaba a llover y aparecían relámpagos, pues qué tal si pensamos que es pues el dios Thor, ¿sí? Que va en su carruaje, tirado su carruaje por dos machos cabríos, y cómo entonces va surcando el cielo mientras está moviendo su martillo, y esto es lo que nosotros vemos como relámpagos. Es un pensamiento mágico bien interesante, pero queramos o no, nos disminuye esta angustia. Pareciera que si lo retomo desde una perspectiva fenomenológica es algo parecido a lo que plantea Edmund Husserl. El ser humano no tolera aquello que carece de sentido, de significado. Necesitamos darle una forma a las cosas. Y a mí me gustaría poner rápidamente un ejemplo que tiendo a mencionar en algunos contextos de clases de psicopatología. Pensemos que entonces yo empiezo a sentirme enfermo y que de alguna forma mis recursos económicos no me dan la posibilidad de ir a un médico particular. Así que en esta búsqueda de, pues, alguna explicación, pues tiendo a hacer ¿qué? Lo que ya conozco. Y lo que ya conozco es que cuando me empieza, por ejemplo, a doler algo, pues que me ha funcionado en otro momento, ir al botiquín, tomarme un paracetamol y después de tomarme este paracetamol, se soluciona el problema. Así que, ¿qué hago en esta ocasión? Lo mismo que he hecho en las ocasiones pasadas. El problema es que no me funciona. Y entonces, ante este ajuste que estoy teniendo, me doy cuenta que no alcanza el ajuste para poder resolver la situación porque la sintomatología sigue estando presente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues se genera una angustia y busco las alternativas que de nuevo ya conozco. Y en mi contexto lo que conozco, pues no me queda de otra. Tengo que ir al doctor, al ISSSTE, al IMSS, ISEMIN, no sé, dependiendo pues precisamente del servicio público que yo tenga.
decido ir al médico y entonces estando en el médico, pues lamentablemente me toca la mala experiencia de que este doctor que está frente a mí, pues simplemente ni me ve. Son de estos médicos que a lo mejor ustedes han tenido una experiencia similar, ante la cual pues sí, el siguiente, pase, ajá, tomes de esto, y ni me vio, ni me revisó, ni contacto físico, ni nada. Bueno, pues hay que tener fe, ¿no? Me administró, me recetó esto, lo administro. Diclofenaco, no sé, que les guste, sí. El problema es que no me funcionó. Entonces empiezo a tener mayor angustia, porque entonces ya no me está dando las experiencias anteriores un referente para poder explicar esta. Y entonces precisamente vuelvo a ir al médico y ahora tengo la fortuna de que precisamente este nuevo médico sí me revise, sí me ve, sí me escucha y pues se da cuenta de que hay ciertos parámetros fuera de lo normal, así que pues me manda a hacer estudios médicos. El problema es de que, como les mencioné, pues estoy en servicio público. Y entonces, pues si bien me va, pues pensemos que me dan cita para estos estudios, ¿qué les gusta? Un mes después, y me estoy viendo condescendiente, ¿no? Pero tengo mucha suerte. Llego con estos estudios y después vuelvo con el médico, esperando que me toque el mismo médico que me mandó esos estudios. Y cuando llego precisamente es de, sí, pues esto está pues diferente a los resultados dentro de una norma, lo tengo que mandar con el médico especialista. ¿Otro mes? Ya sé que no es así, pero bueno, otro mes. Para entonces llegar con el médico especialista y que me diga, ¿trae sus estudios? Sí, aquí están. No, es que estos estudios ya no sirven, ya pasó mucho tiempo. Otra vez hacer estudio. Pensemos que para no esperarme tanto, pues ahorro, tengo recursos para entonces hacerlos de manera particular y de nuevo, ¿no? Sacar cita con el especialista para que entonces precisamente esperando que esté, que no se haya ido de vacaciones, no se haya muerto, no esté precisamente otro médico, tenga mi expediente presente, no lo sé todas esas variables que existen, pero pensemos que sigo con demasiada suerte y me toca el mismo médico para que finalmente vea los resultados y me diga, en efecto, usted tiene cáncer. Por más feo, terrible que pudiera parecer este diagnóstico, simultáneamente para la persona que está viviendo esta experiencia, es algo que le disminuye su angustia. ¿Por qué? Porque tiene algo que se llama certeza. Y cómo pareciera que cuando alguien puede tener una certeza, ya puede significar el evento, y esto puede darme y abrirme alternativas, como someterme a un tratamiento o no. Incluso esa es la bronca que precisamente nos cuesta trabajo comprender, porque entonces yo llego a mi casa y me preguntan mis familiares, ¿cómo te fue? ¿Sí? Ah, me dijeron que tengo cáncer. Y aparentemente hasta lo puedo decir de una forma cínica y que incluso ellos mismos pueden sorprenderse, pero ¿cómo lo expresas de esta manera? Es que ellos no comprenden de alguna forma toda esta letanía que he tenido que pasar, toda esta angustia que he albergado a lo largo de, ¿qué les gusta? 6 meses mínimo, para entonces por lo menos saber qué tengo. Cómo una etiqueta, por más terrible que sea, puede darme precisamente una certeza y simultáneamente disminuirme mi angustia. Claro, me abrirá nuevas angustias, porque ahora precisamente tendré que tomar nuevas decisiones, ¿sí? Y entonces pues terminaré diciendo si me someto, no me someto, con qué alternativa ir o cuál no, qué tratamiento, si es médico, si es algo más metafísico, no lo sé. Pero por lo menos ya puedo tomar decisiones que dependen más de mí. Ya tengo una guía dado el diagnóstico. No sé si me doy a entender con esto. Entonces, pareciera que la sociedad
promueve el hecho de que nosotros tengamos certezas. No solamente certezas, que las cosas siempre sean seguras. Y pues, ¿cómo les explico que desde una perspectiva gestáltica, pues realmente la seguridad, dice Paul Goodman y Fritz Perls en el libro de Terapia Gestal, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, que la seguridad es agarrarse a lo que ya no se siente. ¿Cómo es que precisamente en algún momento tomé esta decisión y sí sentí, sí experimenté? Pero después es querer seguir haciendo lo mismo, pretendiendo alcanzar el mismo resultado. Pero aunque alcance el resultado, esto ya no se vive, ya no se siente en el cuerpo, ya no se siente en la carne, ya no es una experiencia tan corporizada. Pero ¿cómo es que la sociedad promueve precisamente este tipo de parámetros? Pareciera que lo seguro es trabajar para el sector público, ¿sí? Porque ahí te dan prestaciones, porque ahí tienes precisamente pues la posibilidad de que pues te den, no sé, aguinaldo, que te den la prima vacacional, de que te den para la jubilación, aunque ahora sé que es diferente, en fin. ¿Qué dicen incluso los papás? Vete por el mismo neurótico camino y te regresas por el mismo neurótico camino. ¿No se les hace raro cuando incluso en la actualidad hasta las mismas políticas antisecuestro te dicen no seas neurótico y no te vayas siempre por el mismo camino? ¿Por qué? Porque realmente, pues esto va a abrir otro tipo de escenarios y panoramas a la hora de que precisamente yo sigo el mismo camino, independientemente que elegir esos mismos caminos no me lleva a novedades. Y estas novedades no me llevan a un contacto. Y este contacto no me lleva a un crecimiento. Y entonces vivo en un campo reducido por tener o creer, sentir experiencias seguras. Entonces, pareciera que nos enseñan desde muy chiquitos a buscar seguridades, certezas, y que entonces las cosas que nosotros percibimos debemos de darles una sola forma, una sola posibilidad. Hay una película que precisamente es que Marvel, ¿sí? Que habla de las gemas del infinito, cuando este personaje Thanos, perdón los ejemplos, pero sé que muchos son jóvenes, por eso busqué este tipo de ideas, donde precisamente pues llega un momento donde el Doctor Strange pues ve no sé cuántos millones de posibilidades, ¿sí? E hicieron incluso hasta un meme, ¿sí? Es que veo en el futuro tantos millones de posibilidades. ¿Qué es eso? Ansiedad. ¿Qué es eso? Pareciera que entonces se ve a la ansiedad como algo también malo, negativo, cuando precisamente hasta dónde lo podemos ver desde una perspectiva existencial, donde la ansiedad y también la angustia son el motor del cambio. Dicho de otra forma, piensen en las decisiones más importantes y trascendentes que han tomado en su existencia. Y no me dejarán mentir que antes de tomarla, vivieron una experiencia de ansiedad o de angustia. Si yo no atravieso por esa experiencia de ansiedad o angustia, quizá no me arrojaría hacia lo novedoso. Kierkegaard habla acerca de lo que le llama el salto de fe. Pero para tener ese salto de fe, requiero atravesar esa angustia. Pero pareciera que de nuevo no se pretende un crecimiento, una ampliación del campo, sino de nuevo ser neuróticamente seguro y con certezas. Y entonces el niño pues ve una mesa desde muy chiquito. Y pues aprende que eso se llama mesa, pero no solamente aprende que eso se llama mesa, sino que esa mesa pues sirve para comer. El niño no tiene bronca, el niño ve el objeto y aunque le pueda llamar mesa y significarlo de cierta manera, pues de repente lo utiliza para jugar, o lo utiliza para sentarse, o lo utiliza para 50,000 millones de cosas. Pero la sociedad se encarga, los padres nos encargamos de entonces cerrar y quitar esas posibilidades y decir, no, solo sirve para comer. Y nosotros tendemos a ver un mundo
donde entonces creemos que nuestra mirada es la única, que nuestra mirada es la verdad, que nuestra mirada es. Y es precisamente cuando a través de nuestras formaciones académicas nos van enseñando cómo precisamente vemos el mundo. Hay un libro muy bello que habla de construccionismo social de Kenneth Gergen, que precisamente hace referencia a cómo es que un niño, cuando es chiquito, pues ve, no sé, ve un árbol y ve un árbol, ve una casa y ve una casa, ve una persona, ve una persona, ¿sí? Ve un auto y ve un auto, pero pareciera que a partir de los 4 o 5 años, ese niño se va tragando un mundo, va introyectando una multiplicidad de conceptos e ideas, y ya no ve un árbol, ya ve una jacaranda que florece cada determinada época del año. Ya no ve una casa, ya ve una construcción de estilo barroco o un cuchitril. Ya no ve un auto, ya ve un BMW, ¿sí? O un bocho, ¿sí? Ya no ve a una persona, ya ve a un transexual. El mundo nos va enseñando cómo debemos verlo, dependiendo también nuestra formación. Y cuando los alumnos de psicología pues eligen precisamente estudiar esta carrera, tienen una gran multiplicidad de asignaturas que les van enseñando cómo tendrían que ver el mundo. Paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, histriónico, narcisista, dependiente por evitación, obsesivo compulsivo. Y más, por no mencionar todo el de. Entonces sí es importante ir comprendiendo que nunca nos cuestionamos nuestra mirada. ¿Cómo precisamente entonces tenemos técnicamente, si me permiten generalizar, porque absolutamente siempre somos posibilidad y hay millones de posibilidades, podemos pues abrir un abanico entre el hecho de dudar y cuestionar lo que nosotros creemos, pero eso nos llevaría a la angustia, o por el otro lado, tener certezas y aferrarlo a lo que nosotros creemos. Y eso precisamente llevarnos a un camino seguro. Pero ¿qué pasa cuando de repente estamos en una formación donde lo que nos están invitando es a dudar, a ver posibilidades? Yo cuando trato de enseñarles a los alumnos fenomenología, les pongo un ejercicio donde les digo, a ver, tú dices que es esto, muy bien, ¿y si sí? ¿Y si sí? O y yo digo que es el otro, ¿y si no? Ay, ¿y si no? Si no fuera como yo lo creo, ¿qué pasaría? De nuevo, es una experiencia angustiante porque hasta donde mis grandes verdades se irían de boca. Y tendría que entonces cuestionarme hasta mi forma de ver y de relacionarme con el mundo. Por lo cual, yo tengo un gran amigo querido, Giorgio Lavesaro, él se encuentra en Italia y él escribe varios libros. Y escribe un libro que se llama El abismo en el nombre, donde precisamente con su autorización me permitió proyectarles un pequeño extracto de su libro. Este pequeño extracto de su libro es una escena teatral, por llamarlo de alguna forma. Es un esbozo teatral. Por supuesto, él construye estos contenidos a través de sus experiencias, a través de sus referentes, a través de análisis de casos clínicos, a través de todos sus conocimientos. Algunos casos son reales, otros son inventados, pero aunque son inventados, siempre hay un referente en la realidad. Y me gustaría proyectarles este esbozo para ver qué genera en ustedes esta situación y precisamente podamos ir concretando algo y dando el cierre a esta plática conferencia. Así que regalen un momento. But how can it lie to you? I'm just that the court is all this my makers card I there's issue the rain this is like a
Sí, sí, ahí se escucha bien. Sí, sí. Gracias. Esbozo de cárcel, ensayo escénico, o de cómo el confesor legal puede condenar un crimen que no existe en base a un historial y sus prejuicios. De este lado, vamos a encontrar precisamente lo que tiene que ver con las notas clínicas, o en este caso legales. Hay pequeños extractos azules, que esto no forma parte de las notas clínicas, sino es el pensamiento de quien lo está escribiendo. De este lado está el discurso original de la persona. ¿Queda claro? ¿Sí? Voy a desarrollar. Empezamos por la parte de las notas clínicas. Ha llegado a las 23 horas arrestado por la sospecha de varios crímenes. No reconoce ninguno, pero se tienen demasiadas evidencias sobre su culpabilidad. Maltrato infantil denunciado por su suegro, maltrato intrafamiliar denunciado por su esposa, sospecha de venta ilegal de armas, sospechoso principal de 2 asesinatos, denuncias por violencia callejera de algunos vecinos. Este tipo tiene facha de delincuente por donde se le mire. Tatuajes en el cuello, vestido como cholo, mal hablado. Se nota que no fue a la escuela, sin trabajo, parece pandillero. Nunca había visto a uno, pero los delincuentes mustios se someten al proceso y revelan sus verdaderas formas, muestran que merecen el castigo. Yo nunca he maltratado a mi niño, mucho menos lo he tocado de esa forma. ¿Qué le pasa? Si no soy un degenerado. Además, lo quiero harto. ¿Cómo va a creer? A veces me deseo, sí, pero lo más que llego a hacerle es a levantarle la voz. Luego me calmo y hablo tranquilo con él. Mi suegro está loco. Se quiere quedar con mis hijos. Por eso puso la denuncia. ¿Cómo voy a pegarle a mi esposa si es la mamá de mi hijo? ¿De dónde voy a sacar armas? ¿Cómo le haría para matar a alguien si además soy pacífico? No le he pegado a ningún vecino. Luego de los primeros interrogatorios se procedieron a métodos más efectivos, donde mostró mayor colaboración luego de algunos procesos físicos. Confesó varios de los crímenes que se le imputan, pero quedan pendientes algunos cargos por resolver. Se procederá de nuevo al proceso físico. No era necesario los golpes. Yo ya estoy apto de esa vida. Sí, a veces le pego a mi hijo porque me desespera. A mi esposa no le he pegado, pero sí le he amenazado. A los vecinos lo mismo. No guardo armas porque ya no las tengo, pero no he matado a nadie. Después de los nuevos procedimientos, ya no permaneció declarando el mismo testimonio que negaba su culpabilidad. Hizo una confesión bastante larga de crímenes que ha cometido recientemente. Es una amenaza latente para su familia y su comunidad. Nadie sale de las pandillas, o los buscan o los matan, o ellos mismos regresan pero no salen. Dejar que viva inocente de un asesinato actual, pero culpable de muchos otros, implica jugar a los dados. No es posible darse ese lujo. Más vale acabar con un insecto antes de que se convierta en plaga. Alega haber pertenecido a una pandilla y haber actuado en contra de su voluntad, pero esto no lo exonera de culpabilidad de los asesinatos de los que fue actor o cómplice material o intelectual. Niega todavía algunos crímenes que se le imputan recientemente, pero ha confesado suficientes crímenes para ser condenado. No he matado a nadie. ¿Por qué insisten? Si tanto quieren saberlo, sí he matado, pero no aquí, no ahora. Fui pandillero, allí en el Gabacho. Tuve que picar a gente para iniciarme en la pandilla. Estuve preso con chicanos. Tuve que matar para sobrevivir, pero de eso estoy huyendo. Por eso le digo que no he matado a nadie aquí. Yo lo que quería era comenzar de nuevo, elegir una vida diferente.
conocer otra manera de vivir antes de que la pandilla me alcance de nuevo o me recuerde cómo uno nunca sale de la pandilla. Tras varios procedimientos físicos, me parece tonto los eufemismos para la tortura. ¿Por qué no es posible decir las cosas como son en el expediente legal? No lo entiendo. Me molestan esos detalles de transcripción, pero me ajusto porque creo en los procedimientos y en la previsión de muertes inocentes. El acusado ha confesado varios crímenes más que tuvieron lugar tanto actualmente como dentro de la prisión de la que salió antes de volver acusado de mayores crímenes. Ya no me lleven al cuarto, por favor. Yo les digo todo mi pasado, pero ya no me quemen ni me corten. Ya no alcanzo a cicatrizar entre una y otra vez y estos mendigos se ensañan. No sé quién me odia tanto. Si ahora no he hecho nada, se los juro. Conspiración con los internos para herir y matar a otro prisionero, portación de armas. Yo no quería, señor, se lo juro. No quería tener ese fierro en el culo, pero era el único modo de pasarlo por los detectores. De que no me mataran en ese momento. Tuve que sacarlo del otro lado para picar a quien me había dicho matar o morir. Introducción ilegal de estupefacientes. Serví como mula para que pudiera pasar la droga, traerle la barriga envuelta en plástico para que pueda llegar hasta los compañeros. Autor intelectual del asesinato de un oficial. Yo no quería que le hicieran nada al güero. Solo pensé en voz alta que los oficiales se sentían muy superiores a nosotros, pero que no se daban cuenta de que estaban tan expuestos como nosotros. Jamás pensé que fueran a ejecutar a un oficial, lo juro. Cómplice en el asesinato de más de 3 presos, del mismo penal y de violaciones. Me obligaban a estar ahí mientras iniciaba a los que no querían cooperar. Por eso les ayudaba. Ya sabía qué sería de mí si no hacía lo que ellos querían. Ahí estuve cuando mataron a varios, cuando les perdonaron la vida a otros, pero luego violarlos y tratarlos como putas. Yo quería estar vivo, no quería ser su puta. Por eso les ayudaba. Asesinato en primer grado. Mi iniciación. Este fue mi primer asesinato. Luego de quitar la vida se hace más fácil, más frío. Se ven las cosas diferentes. No quería matar a alguien, pero era el único, lo único de permanecer vivo, de volver a ver a mi familia. Confesó ampliamente los asesinatos y firmó su confesión. Entonces fue posible adecuar la sentencia del encierro y a la corrección física, luego repetir el procedimiento hasta la muerte. Sé que no merece la penitencia de muerte, pero los crímenes que cometió aquí. Pero siendo francos, es cuestión de tiempo para que llegue a matar nuevamente. ¿Para qué son esas? Ya no me... ¿De qué? Sí, las firmo, pero por favor, hagan que pare de sangrar. No me quiero morir, ya no. ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas veces nosotros tenemos estos discursos sociales? ¿Cuántas veces nosotros podemos diagnosticar a personas? ¿Cuántas veces nosotros no podemos escuchar del todo cómo se está viviendo la persona? La mayoría de las veces cuando hago este tipo de intervenciones, exposiciones, corro el riesgo, y más en una audiencia tan grande, de que haya personas que crean que lo que yo estoy buscando es que se justifique la acción de esta persona. No estoy pretendiendo justificar ninguno de estos actos. No soy abogado. Soy terapeuta y lo que pretendo es tratar de transmitir en ustedes el hecho de que a pesar de haber realizado todos estos actos, hay un ser humano ahí que está vivo, que sufre, que de entrada ya tiene un diagnóstico o una pena. Y que ¿por qué tendría que seguir siendo tratado así por un profesionista de la salud?
¿Por qué seguirme relacionando con él desde la etiqueta? ¿Por qué no poder ver un poco más todo lo que la persona ha vivido para poder precisamente llegar a una situación como la que está experimentando? Principalmente, son algunos de los posibles riesgos que se pueden correr al precisamente tener en cuenta una sola historia. Muchísimas gracias.